Buenas, buenas, buenas. Arrancando un nuevo vivo. Esta vez conectando a pleno. Bienvenida a la señal y bienvenida a esta bonita conexión. Retomando este vivo que comenzamos a compartir el otro día junto con Juli. Y ahora, tal como habíamos quedado, dándole completitud a este tema de la ciclicidad, para luego volver a reiterarse y volver a conectar con ella, y hablando de la ciclicidad en la niñez. Así que vamos a ir a Juli en este nuevo encuentro, donde la naturaleza, los ciclos y la conexión de Wi-Fi lo permite. ¿Cómo Vamos, andamos? tenía Vamos que ser nomás. en un día así. Mirá con quién estoy acá. ¿Cómo andan? Ay, ¿cómo andamos, don Erebo? Hola, Hermoso. amigo. No Bien sé, bonito. vamos, no sé qué, pero realmente el otro día, después del video anterior, dije, bueno, la verdad que, viste que habíamos dicho pará. Era porque teníamos que hacer ahí, parece, este acomodamiento de sentar las bases, asentar las bases, y ahora poder continuar. Bien, de una se lo tomó literal el universo. Em, Joya. Así que bueno, bienvenida aquí nuevamente a este Gracias. hermoso vivo, a estos lindos compartires. Y para quienes están, para quienes lo vean después, continuando con este tejido integrado, conectando con estos conocimientos y la manifestación de ellos en este bonito compartir, acerca de la ciclicidad. Y de la ciclicidad, como bien dije, charlándolo desde lo integrado, no solamente ciclos masculinos, como se viene acostumbrado a este canal de Daniel, sino también con ciclos femeninos, y vamos con la integración y caminando estas etapas. Y hablando el otro día, arrancamos, si no viste el vivo anterior, anda, que luego se encadena de la mano con este, y arrancamos con la etapa de la niñez, con esta etapa tan trascendental, importante, y la manifestación de la ciclicidad en nuestra niñez. Así que desde allí, el otro día me tocó compartir esto de los ciclos, cómo se mueve la testosterona en la niñez, los grandes shocks que van llegando y todas esas cosas tan interesantes y tan bonitas. Así que ahora dejo ante todo paso a la manifestación de la ciclicidad femenina y de todo lo que implica esta etapa. Mándele nomás, hermana. Gracias, amigo. Sí, estuvo muy bueno el otro día porque por ahí el ciclo femenino se ha hecho como, se ha empezado a conocer mucho más y todo este detalle en el que entraste del tema de la testosterona, la verdad que a mí me parece bien interesante que también empiece a moverse como venís haciendo vos, como vienen haciendo tantos hermanos también. Bueno, si hablamos de de esa misma etapa de la niñez, hablando del ciclo femenino, por ahí yo no entro quizás tanto en los aspectos biológicos, pero sí me parece como que está interesante traer un poquito porque básicamente nos define la etapa en sí misma. Esta es una etapa que la transitamos desde las niñas, desde el nacimiento hasta la menarquía. La menarquía es la primera menstruación y entonces es en realidad todo el proceso alrededor de la primera menstruación, ¿sí? Que todo el proceso hormonal que empieza alrededor aproximadamente de un año antes del primer sangrado, ¿sí? Hay eh, como muchas expresiones físicas, desde el vello corporal, bueno, cómo se expresan las hormonas, ¿no? Desde el vello, se ensanchan las caderas, los labios vaginales también, hay como un montón de movimientos, los pechos, y entonces cuando llegamos a ese primer sangrado, bueno, a partir de ahí ya entramos en la etapa siguiente. Y, y todo este momento tan largo que es desde que nacemos hasta esa menarquía, eh, bueno, al igual que los varones, ¿no?
aparece esto de cómo influye el entorno en nosotras. Porque cuando somos niños, todo lo que llega a nuestra vida es como, ¿vieron? ¿Viste el dicho popular este de somos tan esponjas? Bueno, en ese sentido, en nuestra ciclicidad también va a influir todo eso. Va a influir en un montón de aspectos, en lo físico, en lo psíquico, en lo emocional. Entonces, cómo sea ese entorno de nuestra niñez, va a tener efectos en nuestra ciclicidad física, nuestra salud, después toda la vida, pero también en cómo conectamos con la vida desde lo emocional, desde lo creativo, en cómo me enfrento y cómo transito las situaciones de mi vida, cómo me expreso. Entonces es muy importante. Esto de la niñez se trabaja, por supuesto, desde un montón de terapias. Nosotros aquí lo conectamos desde el lugar de la ciclicidad. Por supuesto que también usamos herramientas de otras cosas, ¿no? Pero como que ponemos ese foco ahí. Y bueno, a mí me interesaba traer justamente este tema de que todo eso que nos pasa en nuestra infancia influye muchísimo en toda nuestra vida, y aquí hablamos de las famosas heridas portales, ¿sí? Que esto es algo que trabajamos en conjunto y que es uno de los puntos que nos recuerdan esta integración de los ciclos entre femenino, masculino. Y las heridas portales son situaciones que hemos transitado, en este caso hablando de nuestra niñez, porque en realidad en todas las etapas de nuestra vida podemos transitar situaciones que nos causan una herida así tan importante. Pero ahora estamos hablando de la niñez, entonces esto de las heridas portales es muy fuerte porque, como decía, se van a expresar después en todos los aspectos. Entonces son situaciones que dejan una marca, ¿sí? Son situaciones que implican un dolor fuerte para esa persona, que a veces lo vemos, a veces nos damos cuenta, a veces no, a veces nos damos cuenta años después, a veces los negamos, absolutamente, a veces los trascendemos, ¿no? Es como, hay un montón de posibilidades, pero esas heridas, no porque lo niegue, dejan de existir, ¿no? No porque las trascienda, dejan de existir. Marcan de una forma muy importante en nuestra vida. No sé si sobre esto sentís ahí comentar algo, Dani, porque sé que... Sí, bueno, la verdad que sí, traído en cada uno de las etapas, y en mi caso en el trabajo con los arquetipos, ya sea en los círculos como también en los talleres. El tema de las heridas portales es un gran viaje que, como bien decías, no se borran de cara tras al intento de olvidarlas, y que hasta incluso mucho en los espacios, y en mi caso en los espacios de masculinidad, cuando los habito, llegan en gran medida al encuentro con esas memorias que incluso no llegan en un primer encuentro. Es como ante el desarrollo, ante las meditaciones, ante todo lo que se va haciendo, se vuelven a contactar con esa información, donde ha habido claramente una represión, donde ha habido muchas capas que se le han puesto encima a eso, ya sea mandatos, ya sea un montón de cosas, sí que se va cubriendo, que se va evadiendo, y que la vida lo va manifestando nuevamente. Esa es la clave, y eso es lo sabio de esto. El otro día he escuchado un vivo de masculinidades que hablaban acerca de cómo las tribus prehispánicas traían esto del pasado está adelante, porque aquello que no hemos asimilado en conciencia vuelve a manifestarse enfrente de nosotros. Entonces traído mucho esto lo arquetípico. Y a mí me gusta también en los talleres, a la par de las heridas portales, trabajar con lo virtuoso. Me gusta mucho citar las virtudes de cada una de las etapas. Hablo mucho de las virtudes de ese varón, en este caso, de ese varón como niño, del descubrir los nuevos caminos, de este primer contacto con las emociones básicas,
que para mí hacia una masculinidad es clave el trabajo con las emociones básicas y esa retención y esa percepción, porque luego la vamos tapando y culturalmente nos enseñan como varones a taparlas. Entonces, bueno, ahí hay un montón de cosas que a mí me han servido mucho, el captar las virtudes de esa etapa para poder traer esas herramientas y hacer frente a estas heridas portales. Está Sí, bueno. Sí, sí, desde sí. ahí. Está bueno. Bueno, se me venía recién con esto que decías, claro, la clave del tema de las heridas portales es que los vamos repitiendo a través de la vida si no lo trabajamos, en este caso, ¿no? Esto que estás mencionando, reconociendo, por ejemplo, y expresándonos desde esas virtudes. Pero pensaba algo, digo, claro, hay esto de las heridas, porque suena como, a ver, es muy fuerte, eh, pero a veces hay muchas heridas que no son tan claras en el sentido de que quizás no ha sido algo que yo pueda ver como algo malo hacia atrás, ¿no? A mí hay una de las heridas que yo he reconocido en mí, por ejemplo, eh, fue muy loco cuando sucedió. Y sé que luego he hablado con varias mujeres y sucede también, porque no es algo que consideremos como malo en sí mismo. ¿Qué pasa? Claro, aparecen los extremos, ¿no? De algunas situaciones que transitamos en la infancia. Entonces, eh, esto que traías vos de las virtudes, claro, habla de eh, cómo cada una de estas etapas de nuestra vida eh, nos ayudan, yo hablo de las formas de expresión de la energía, ¿no? A expresar una parte de nosotros, que en el reconocimiento podemos optar, ¿no? Y decir, hoy quiero conectar mucho más, no sé, con mi mujer creadora para manifestar un proyecto que tengo ahí guardado hace cuánto, bueno, quiero conectar con esa capacidad creadora que tengo. Yo trabajo mucho con proyectos creativos, ¿sí? Con esto de orientar, aprovechar esa forma de expresión de la energía para los proyectos de tu vida, para el desarrollo de tu vida en general y para los proyectos. Y en esto de las heridas surge, por ejemplo, una de las heridas es el ahogo, digamos, ¿sí? La sobreprotección. Uh-huh. Y tiene que ver con, bueno, eso, con la madre o figura de madre en nuestra casa, ¿no? Hablando de ser desde la mujer, por ejemplo, que cuida mucho, excesivo cuidado a sus hijos, o la mujer como creadora, eh, sobreprotegiendo a su proyecto, ¿eh? Y acá también aparecen los miedos de la madre, el padre, los abuelos, ¿no? Todo eso que se transfiere de alguna forma al niño o a la niña. Esto es muy común, esto de los miedos de la familia y cómo los niños absorben eso. Y quizás, no, a ver, no es que es algo que necesariamente sea algo malo, porque se está haciendo de un lugar de amor, de querer cuidar, ¿no? Es como, creo que es una de las heridas que más se nos vuelve ambigua en ese sentido. Pero claro, cuando hay un exceso, y por eso hablaba de los extremos, cuando hay un exceso de eso, porque tampoco está bueno el otro extremo que se convierte en otra herida, que es el abandono, por Uh-huh. ejemplo, ¿no? Entonces es el otro extremo. Pero aquí quiero traer este ejemplo puntual, esta sobreprotección, esta transmisión de miedos, o desde donde cada uno lo transite, después a la hora de llevarlo a cabo en la vida cotidiana de una mujer que como niña absorbió eso y como adulta está creando su vida, creando su familia, creando sus proyectos, aparece, por ejemplo, la hipercrítica, la súper detallista, que no, que si no tengo, por eso lo traigo porque a mí me pasa, que si no está todo muy cuidado, como me cuidaron a mí, con tanto amor, ¿sí? Entonces no fue algo hecho desde un lugar, no sé, dañino en sí mismo, sino desde el lugar del amor. Pero claro, hoy yo lo transito y yo tengo que ir más allá de eso, de ese extremo cuidado en lo que sea que esté cuidando, en que todos los detalles, porque si no, ¿qué pasa? Se queda ahí y no avanzo. Me quedo en el hiperdetallismo e incluso me vuelvo hipercrítica, no valoro mi trabajo.
¿no? Entonces tiene esto el tema de las heridas, que a veces está esto de negarlo, muchas veces está el reconocerlo, transitarlo, trascenderlo, y otras veces es como, pero ¿cómo eso va a ser una herida? Y bueno, y yo con mi madre, mayor agradecimiento, ¿no? Vos la conocés, tenemos una relación maravillosa y tantas que hacemos juntas. Bueno, hoy justo posteaba algo de eso, estuvimos haciendo un taller de sexualidad tántrica, justo, imagínate, con mamá, ¿no? Es como, yo todo, pero más bien, y sin embargo yo puedo entender que ella, en su afán de protegerme, bueno, quizás se le fue un poquito la mano y eso hace que yo hoy tenga que elaborar eh, mi forma hipercrítica o súper detallista para poder expresarme. Y bueno, no es que sea un lugar, desde un lugar de culpa, de responsabilidad, es lo que fue y es lo que ha traído a mi camino y lo que hace que yo hoy me dedique a trabajarme a mí misma desde ese lugar y no desde otro, ¿no? Y eso ha ido marcando mi camino, como el agua, que se encuentra una piedra y no dice, oh no, es un obstáculo. Uno dice, ah, mira, voy por otro lado, listo. Eh, Sí, entonces, eso pasa también ahí con este tema de las heridas, que no siempre son tan claras como algo, porque bueno, y las traigo ahí resumidamente, las tres heridas esenciales que transitamos en la niñez, desde la mirada de la terapia menstrual, son lo que dije, el ahogo, el abandono, ya sea por desatención o por muerte o, o por entrega, y los abusos, los distintos tipos de abusos, que eso por ahí es como lo más fácil de identificar en el sentido de cuando la ves, tanto económicos, sexuales, emocionales, físicos. Hay algunas de estas, ¿no?, que es más fácil identificarla como herida, y hay otras que están como, hay que hurgar un poquito más. sí. Oh, gracias. Sí, lo de las heridas portales es un gran viaje, que esta que traías de la sobreprotección, que es una de las más ambiguas al momento de verlas, pasa también, me resuena mucho en esta aceptación, sí, de que por supuesto en esos casos nuestros padres, nuestra madre, abuelo, abuela, intentaron hacerlo mejor y que sobre todo hay un gran condicionante social sobre esa herida, porque hay mucho que la sobreprotección es un sinónimo de buena maternidad, ¿no? Es como la buena madre es la que tiene siempre abrigado al pibe, si está gordito, está sano, sobrealimentalo, sobreprotegelo, sobreabrigalo, sobre todo, y ahí, claro, en el horno. Y eso genera un ahogo muy grande, y al mismo tiempo acá hay una disparidad grande en esto de la integración. ¿Por qué? Porque al otro lado tenemos el abandono. Bien, sin embargo, el abandono de una madre es prácticamente una condena social fuerte, fuerte. Y el abandono de un padre es una picardía de ir a comprar cigarros y no volver. Entonces, acá esta herida es sumamente diferente cuando la he percibido en un trabajo mixto, en un trabajo de varones. En el varón es como, uy, el abandono del padre como algo, no digo que habitual, pero ya se toma con mucha más naturalidad que hablar de un abandono de una madre. Es como, bueno, mejor que lo sobreabrigue a que lo abandone, ¿viste? Eh, Ese es un gran tema y sé que es un gran peso para ese ejercicio de muchas mujeres de no sentirse buena madre porque no le están dando 2 platos de sopa en vez de uno solo. Eh, entonces es un viaje. Te hago una consulta ahí sobre eso que traes. Eh, Totalmente claro esto que estás diciendo, y se me vino en esto que decís, bueno, por ahí es más común, claro, decíamos, no sé si es más común, pero está mirado de otra forma cuando el abandono es del padre. Ahora, cuando vos estás en un círculo de varones y surge, ¿no?, alguien que transitó eso, no que se fuera la madre, sino el padre. Eh, la pregunta tiene que ver con, a ver, eh, ¿logran reconocerlo como una herida de esa forma? Mm. O, o quizás queda más así como lo culturalmente que dice, bueno, pero no pasa nada, o no es tan grave, o logran en general verlo, reconocerlo, o cuesta un poquito. Cuesta, cuesta. Lo que he percibido fundamentalmente es un espacio
o de enojo, un espacio de represión fuerte. Y los dos grandes puntos que más he visto es el enojo, enojo fuerte para con mi viejo, para con ese padre, o no existe. Es como de cuenta, ¿no? Mi mamá es una genia, cumplió un doble rol, y tu papá, no, mi papá no se habla, es como no traigas ese tema. Esos son los dos grandes puntos, como una sobrevaloración y una apuesta de la madre ahí como mi mamá, mi genia mamá, el doble rol y manso y todo bien, o tengo a mi papá, sin embargo no, todo mal, todo eso. Y otros casos, Claro. los menos, que llegó a partir de una conciencia a partir de la proyección. Es decir, hicieron lo mismo que hicieron sus padres con ellos y dijeron, che, no está bueno esto. Y se dieron cuenta. Esa me ha pasado, ha sucedido también en los círculos y espacios, sí que ha sido lo menos habitual. Eh, Eso, y también esto que traías y que se me viene con esto del enojo, que es la gran complejidad de las heridas portales, y yo resueno la gran complejidad de las heridas portales de la niñez, que son la de la primera capa, eh, que es el tema de la resignificación de las heridas. Muchas Ujú. veces me doy cuenta que en cada etapa vamos generando una resignificación, una justificación para que no duela tanto o para que quede más esquiva y no tener que meterme en ella. Y cada vez voy como, bueno, pero él se fue porque capaz que se cansó de la pareja y ya, bueno, y a la otra, no, bueno, capaz que... Y empiezo a generar nuevos significados sobre esa herida que complejizan muchísimo más la deconstrucción y sobre todo la de la niñez, donde la niñez es simple el tema. Es decir, no es simple la herida y el trabajo. Sí que quiero decir, no sé, por ejemplo, un abuso. Un abuso es un abuso. No hay otra forma de verlo. Es un abuso. Y a partir de esto laburamos. Y ahí se mezcla. Me sentí culpable, fui yo quien me expuse. Y esas son resignificaciones que se han dado en otras etapas. Porque esa niña, ese niño, no se puso a pensar, ay, fui yo el que se expuso. No, eso luego, en la otra etapa, logró un significado para tapar ese dolor y luego en la otra sí, y por eso noto muy complejas el trabajo de las heridas de la niñez con la terapia, por el hecho ese, de que muchas veces tienen dos o tres capas de significados encima, que hay que ir sacando para llegar a la Se raíz. me viene también ahí otra, por ejemplo, el abandono. Bueno, esto de que cuando en la niñez las situaciones entre los padres, entre los familiares, el niño es como dejado de lado, ¿no? No tiene claridad de los detalles, y aunque la tuviera, no necesariamente los comprendería, ¿no? Como, pero la mayoría de las veces son como dejados de lado de las decisiones y las situaciones que están transitando, entonces simplemente se vive como la sensación es a partir del resultado de una situación, ¿no? Eh, que, Ujú, que, como decíamos antes, que sucede en el entorno y que eso tiene influencia sobre esta criatura. Eh, entonces, a veces, por más que estén los motivos que estén de los adultos y que quizás entre los adultos hasta se han puesto de acuerdo y quizás haya habido alguna situación más armónica, pero el sentir de ese niño, de esa niña, es el sentir y es el tránsito, ¿no? Quizás no fue un abandono, quizás no fue, no sé, eh, desde el lugar desde donde lo buscaron hacer, pero termina siendo lo que sintió esa persona. Entonces, sean cuales sean los motivos de lo que pasó alrededor, ya queda en la responsabilidad de este niño a lo largo de su vida, le va a quedar a sí mismo el trabajo de eso, ¿sí? Que es esto que decíamos de, bueno, de puedo negarla, puedo mirarla, puedo trascenderla, que no necesariamente es algo que pasa de un día para el otro, de hecho no sucede así. Eh, pero sí acá entra esto que me gusta mucho a mí traer, de que pasada esa etapa, nosotros somos los adultos de nuestra vida y a nosotros nos toca esa ujú, labor sobre esa herida, de que cómo me hubiera gustado que sea
bueno, pues de esa forma es como me toca a mí trabajar conmigo, porque es el lugar que tengo que trabajar en mi vida. Y la mayoría de las veces pasa exactamente lo opuesto, ¿no? Pasa la repetición, estoy haciendo conmigo lo mismo que me dolió de mi entorno, porque no me gusta traer, a veces aparece lo que me hicieron, y no necesariamente es algo que le hicieron, a veces sí, ¿eh? A veces sí, pero no siempre. Entonces aparece esto de, bueno, lo que sucedió en el entorno, cómo marcó una herida en esa persona. Y bueno, y Sí, aparece esto, ¿no? El rol del adulto propio en conexión con ese niño, con esa niña. Es empezar a mirarlo, porque a veces también sucede mucho de desconectar absolutamente con aquella infancia, con aquella niñez en mí, porque quizás duele, eh, o porque hay que crecer, y como adulto es esa noción de que no podemos eh, contemplar en nuestro cotidiano y expresarnos de ninguna forma que pueda parecerse a la niñez, que eso se ve mucho por ahí en ámbitos, eh, en todo tipo de ámbitos, pero sí lo veo más por ahí en los ámbitos más profesionales, ¿no? Como, ujú, muchas mujeres con profesiones eh, tradicionales, como bueno, ya está, eso ya quedó atrás, la niñez ahora es, ¿no? Me pongo el traje, me pongo el guardapolvo, y excepto las maestras, ¿no? Que conectan ahí todo el tiempo con esa niña interna porque les toca en el laburo, o bueno, o quienes trabajan mucho con niños, pero si no también veo mucho eso de la desconexión con la forma, con la expresión del niño en cada uno. Seguramente, creo yo, ¿no? Desde este lugar de, bueno, de que hay heridas también ahí, que cuando conectas con la parte linda también aparecen las sombras y los colores. En alguna parte están. sí. Y ahí me resuena preguntarte con esto de romper el adultocentrismo y de incluir a los niños y a las niñas en torno al compartir de la información de los ciclos. Eh, y llevándolo a lo integrado, pregunto, porque muchas veces, muchas mujeres que me han pedido los talleres mixtos de ciclicidad masculina y de esta información, es justamente para compartirla con sus hijos, con sus sobrinos y con los peques que conocen que están en esa edad de la espermaquía y más peques. Y bueno, bienvenido sea. Sí me viene esto de cómo resonás vos o las vivencias también que ha tenido en los círculos, en los talleres, de transmitir esta información de los ciclos en esa etapa de la niñez, es decir, previo a la menarquía. Eh, ¿De qué forma? ¿Está bueno? ¿No? ¿Deja que jueguen y lo hacemos cuando llegue la menarquía? ¿Cómo lo has vivenciado eso? Y este creo que es uno de los temas más apasionantes de cuando los círculos sobre la niñez, porque eh, aún hoy que se está moviendo tanto todo este tema de la ciclicidad femenina, aún hoy hay un desconocimiento muy importante, y las mujeres en mis círculos, el otro día creo que lo comenté, ¿no? Como quedan muchas veces muy sorprendidas con toda la información, con todo lo que hay detrás de, de, del ciclo menstrual, por ponerlo a grandes rasgos, pero con todo lo que implica, que no es solamente, bueno, sangro una vez al mes, hasta cierta edad de mi vida, y además no es solamente eso, y mucho más. Y esa sorpresa, una de las expresiones más comunes es, esto hay que transmitirlo, esto hay que pasarlo a las próximas generaciones. Así, pero mucho. Ayer estuve en un círculo y ayer otra vez apareció, ¿no? Como no hay un círculo donde no aparezca esa expresión. Eh, y que es maravillosa, porque bueno, de eso se trata la labor que tenemos nosotros, ¿no? De pues difundir, que esto se sepa, que esto se conozca, porque te ayuda a transformarte. Y entonces, bueno, hay dos aspectos. Uno es que sí, yo recomiendo realmente que la información esté desde lo antes posible. Hay muchas terapeutas menstruales que trabajan con las niñas. Eh, yo personalmente no lo hago, no lo he hecho hasta ahora, pero sí trabajo con las madres. Y de hecho es uno de los consejos, son como trabajar con las madres para que ellas compartan esa información con sus hijas.
También hay quienes trabajan directamente con las niñas, pero con una inclusión importante de que las madres estén ahí, o de que las madres formen parte de alguna manera de eso. Que no sea como solamente, bueno, llevo a mi hija a un taller y me voy, ¿no? Como esto de que esto es el linaje. El linaje habla de cómo se transmite todo de madre a hija, abuela, bisabuela, ¿no? Como que vos lo traías el otro día, estuvimos adentro de ese útero, o sea, yo tengo información genética de mi abuela, materna todavía en mí, ¿no? Es como genética, no es solamente las enseñanzas y los aprendizajes. Entonces es re importante y que sea así, que sea dentro del núcleo familiar. Es clave porque trae en sí mismo el hecho de que una madre esté transmitiéndole a su hija esta información, por más que se haya enterado de grande, que ya lo esté transmitiendo, eso la ayuda a sanar a sí misma, ni hablar de lo que le va a ayudar a su hija en ese camino, ¿sí? Pero el solo hecho de transmitirlo también pasa mucho, muchas mujeres que dicen, ¿cómo no me enteré de esto antes? Qué bueno ustedes que son jóvenes, pero te estás enterando ahora y eso vale, no sé ni cómo, no sé, ni puedo expresarlo, porque esa información que vos tenés la puedes transmitir a todas las mujeres de tu entorno, a todas. Y bueno, y aquí aparece algo que también el otro día apenas mencionamos, que era el tema de los ritos de paso, que, bueno, esta información que vaya llegando, así como, a ver, a mí y a muchas mujeres, hay muchas mujeres que no les llegó la información, ¿sí? Se enteraron de que iban a salir a grabar por las amiguitas de la escuela, porque de pronto un día tenía una mancha roja en la bombacha, o medio marroncita, porque en realidad... Y, pero hay otras que sí, yo supe, pero mis padres son del mundo de la medicina, entonces a mí me llegó la información biológica, ¿no? Y claro, el pasaje por ejemplo, ¿no? Este pasaje de la niñez a la mujer sexual, que es la siguiente etapa, implica muchos aspectos, se activa todo, mucho más lo sexual, se activa lo hormonal, es como que hay una necesidad de conocernos de una forma nueva, ¿no? Lo mismo que los varones, conocerme como estoy empezando a hacer ahora, muy diferente a toda la niñez, y aparece también ahí el deseo, ¿sí? Aparece el deseo, y eso es algo de lo que se habla poco, hasta el día de hoy todavía, en esta información, como se transmite solamente la información de lo biológico, y aparece el deseo, aparece la atracción, aparecen movimientos hormonales que te van a generar un montón de cosas, y eso también está bueno que esté en esas conversaciones, y eso no está, eso sé que en su mayoría no está, hasta el día de hoy de hecho, porque bueno, cuesta un poquito más, pero ahí va apareciendo. Siento también que es todo un proceso como sociedad, ¿no? Que vamos transitando, bueno, empezar con lo biológico, por lo menos, luego que deje de ser un mito, un tabú, no sé, todas estas cuestiones por ahí. Y bueno, y entrando al tema de los ritos de pasto, ¿querés comentarlo vos? Porque el otro día trajiste ese tema y... Ah, sí, 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 ese es un tema clave también. Eh, a mí me gusta mucho de los ritos de paso que la vez pasada en el vivo anterior y en otros he compartido esto de habitando y el trabajo con las masculinidades, la mucha desinformación que existe, es decir, el trabajo a los golpes, como que no está tan sencillo encontrar muchas veces bibliografía o herramientas que nos ayuden en este proceso de reconstrucción, más que de construir, porque de construir es como que más o menos hoy, gracias a los colectivos de mujeres, se ve mucho qué paredes son las que hay que tirar, sí, con qué las llenamos, eso es un prueba y error constante. Y el tema de los ritos de paso me gusta mucho porque sí hay información, es decir, sí está con esta claridad porque viene como de este pasado que está enfrente, de estas culturas,
que se venía desarrollando y en un momento, no sé bien cuál, hay mucho trabajo con eso encima y está re bueno, se corta fuertemente este paso del joven al adulto, del niño al joven adulto. Que para mí esa es la clave en el masculino. Me ¿Cómo, gusta mucho. momento, ¿Cómo se identifica el momento del paso del niño al joven en este sentido de las etapas, ¿no? Y En lo masculino. claro, yo en lo masculino lo identifico fuertemente con la espermaquía. Lo identifico fuertemente con la espermaquía y ya con el paso del otro arquetipo, del hombre alquímico. Quizás el hombre alquímico es la conciencia puesta al servicio hormonal de estar con esa capacidad de llevar toda su energía no a la creación, porque ya estaríamos hablando del otro, pero sí esa ansiedad de ejercer, de manifestar energía, de proyectar, de sacar, y de esa conexión con toda esa fuerza interna que siento sacar. Y bueno, en el mejor de los casos tengo a alguien que me guíe y me enseñe cómo hacerlo armónicamente, sin ningún exceso. Para mí el rito de paso es justamente, como el nombre lo dice, ese punto de inflexión, ese punto donde el niño está jugando y comienza a germinar toda esa energía, y donde se comienza también a suceder, que va de la mano a la espermaquía, que es quizás, yo la espermaquía la traigo como ese suceso, ese clic que trae la conciencia a ese momento. No es que hay un antes y un después, es un proceso. No es que hay un clic y dice, ay, No es un espermaquía, ya está. al otro. No, no hay un día que suceda ni un evento. Es un proceso. Sin embargo, es ese punto donde también, como masculinos, como varones, como nuestra semilla energética, como nuestra capacidad de fecundación, ya es real. Entonces, eso también es muy fuerte, es una conciencia de eso, que es sumamente importante el trabajo integrado. ¿Por qué? Es decir, el rito de paso no es, yo no lo vivencio como un juego del niño, como ampliar el juego del niño, porque no es un niño. Es decir, ya tiene una capacidad de, de engendrar vida, por ende Sí. demanda responsabilidad. Y al mismo tiempo, estar cerca de esto, no pierdas tu niñez, esto que traías recién. Porque muchas veces entiendo que al no haber alguien que nos enseñe, nos adaptamos como al software más colectivo. Y el software más colectivo es aprender a costa de un gran cubo de responsabilidades que te aprisionan contra una pared y que directamente te anulan la niñez. Es decir, listo, ya dejaste de ser niño. Y no es tan así. En verdad, el rito de paso armónico es integrar esa niñez y sumarnos a esta juventud donde ya tenemos otras responsabilidades y vivenciamos eso. Y volviendo, yo traigo la espermaquía. Y también en lo masculino lo vivencio como un gran desafío el conectar con la espermaquía. Espermaquía es la primera eyaculación, lo traigo también por el nombre. Eh, Porque está muy culturalmente instalado en el varón ir a la primera vez, ¿no? Y el varón se hace adulto, se hace joven cuando tiene su primera relación sexual. Y no, porque la relación sexual es relativa. Es decir, biológicamente nosotros una espermaquía lo vamos a vivenciar ahí entre los 11, 13 años, estamos ahí. En cambio, un debut sexual con otra persona, obviamente, porque acá no se habla de autotoque, no se habla de encuentro consigo mismo, nada. Un debut sexual, eh, esa es como la instancia cultural instalada, ese rito de paso de los padres llevando a los hijos o del tío llevando al sobrino para que no suene tan personalizado y ese tipo de cosas, o los amigos con los amigos. Y bueno, a mí en los talleres me gusta mucho traer la espermaquía porque rompe con eso y donde es un evento que en gran medida sucede muchísimo, en la mayoría de los casos no se recuerda. En la mayoría de los casos el varón no recuerda su primera vez, su primera relación sexual, no recuerda su primera eyaculación. Entonces, ¿es qué fue? ¿Una pulsión nocturna?
fue de la mano de la pornografía, fue una masturbación, y ahí saltan y sale, también a mí me gusta mucho este trabajo porque comunica de lleno con una herida portal, porque es muchas veces ese primer encuentro intenso, íntimo con lo sexual, y trae de todo. La verdad que en los círculos fluyen historias de todo tipo, en eso, en esa primera eyaculación, que van encadenando a la primera relación sexual. Sin embargo, ¿por qué está bueno? Porque muchas personas o muchos varones traen su primera relación sexual y dicen, bueno, fue en un primer noviazgo, fue re bonito, fue todo re lindo, y traes la primera eyaculación y no, está todo plagado de sombras. Y ese es el evento que fue el TUC, ¿no? Es como esto de resignificarlo. Elijo el evento que a mí me conviene y lo disfrazo. No es como, no, estuvo re bueno, re armónico esto. Y lo otro, Hay una negación no. absolutamente inconsciente de que en realidad sí. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, de todo, de verdad que esto de las heridas, de los abusos, de bueno, relaciones en ese momento de esta niñez que va pasando y contactos con otras personas y descubriéndose. Y en este descubrimiento, luego, claro, con el tiempo, en ese momento no, y con el tiempo caer en la cuenta de, eso no estaba bien, entre comillas re grandes, porque no lo sabías cuando eras niño, pero bueno, es como, ¿no? Esto de, y darte cuenta que no estaba bien, cómo fue quizás esa primera eyaculación, esa espermaquía, ya sea porque a veces relaciones intrafamiliares o cuestiones así, y es como, no estaba bien, entonces se borra y no se toma más contacto. Y es muy loco entrar también en estos puntos del juicio, donde poder darnos cuenta que el juicio lo pusimos después. La nota la pusimos el día lunes. En ese momento sos un niño. Entonces, bueno, ahí es como no hay una imputabilidad en torno a esto. Entonces, bueno, me parece importante eso. Y eso, en varones voy mucho a esa etapa, que es la que flashea mucho, y llevar ese Claro, qué loco recuerdo. esto, el rito de paso de la primera vez, claro, como no, mira, no lo había como visto en el caso de los varones. A nosotras nos pasa a las mujeres, claro, que hay, si bien como decís vos, es todo un proceso, eh, la menarquía, pero claro, está el momento del sangrado, es como que se va visibilizando de alguna forma alrededor, como que ya se va sabiendo por un montón de otros motivos. De hecho, eh, está como, aparece mucho esto de la espera, de cuándo llega el primer sangrado, ¿no? A veces pasan Ujú. años, que empieza el desarrollo y no llega todavía ese, ese sangrado. Es loco, sí. Bueno, y esto de los ritos, hay, así como en los varones ha existido esa otra forma, en las mujeres por ahí no ha habido mucho esto de sentarse y decir, bueno, a partir de ahora tu cuerpo eh, está cambiando por esto, aquello. Y de hecho nosotros desde la terapia menstrual recomendamos hacer no solamente la charla que tiene que venir desde antes, ¿sí? Que tiene que venir esa educación desde antes, eh, sino también el rito como una celebración, ¿sí? Como una celebración que, como decís vos, puede, ya no es desde un lugar de, bueno, la niña, porque sí, ya no es una niña, pero Ujú. tampoco, o sea, tampoco que de un día para el otro, porque llegó tu sangrado, chao, se acabó la niñez, ¿no? Entonces, bueno, esa celebración con las mujeres de la familia, que de hecho en otras épocas, en otras culturas, sobre todo en la antigüedad, se realizaba mucho. Las mujeres, bueno, son las conocidas carpas rojas en algunas culturas de Oriente, ¿no? Como todo lo que era la ciclicidad femenina, las mujeres la compartían mucho, se transmitían la información, los consejos, eh, bueno, mucho menos tabú en ese sentido, después fue algo que por motivos culturales, políticos y económicos se fue tapando, tiene un sentido. Y,
y es un poco, nosotros trabajamos volver a eso, volver a esa sabiduría ancestral de las abuelas, las madres, las hijas, ¿no? Por eso lo traía lo del linaje, las primas, las amigas, juntas, celebrando este cambio de etapa, pero no como una novedad, porque muchas mujeres recién ahí empiezan a saber de qué se trata lo que viene después, ¿no? Como lo que puede suceder, lo que no, no como una novedad, sino como, bueno, llegó ese momento y es otra etapa de la vida. Así que invitamos siempre a que se realicen celebraciones Ujú. con, con esas niñas. Y de hecho hay anécdotas también de mujeres que sus madres les quisieron celebrar de alguna forma y a ellas les molestó, ¿sí? Estando en ese paso, porque hay una inquietud. Yo recuerdo una crecer los pechos, era como, me daba vergüenza, mi madrina me regaló un corpiño de Snoopy. Yo me quería matar, decía, ¿cómo me va a regalar un corpiño? ¿No? Como la vergüenza que... ¿Por qué? Porque significa un montón de cosas más que solo lo físico, ¿no? Ahí como de fondo, ahí hay mucho más eh, que está bueno que se empiece a charlar desde antes, que si los padres tienen ese tabú a la hora de transmitir la información, los niños también lo van a recibir desde ese lugar, y cuando llegue el momento de pasar a la siguiente etapa, y ahí aparecen los secretos, aparece el no cuidarme por la rebeldía, ¿no? Un montón de cosas más que, bueno, ya ahí entramos en la siguiente etapa que lo vamos a dejar para otro día eso. Ujú. Eh, sí, eso Sí, se me venía. eh, bueno, los ritos de paso desde ya que son más de un vivo en sí mismo, porque a mí el tema de los ritos de paso también, sobre todo, ante todo, el que más se trae es de esta etapa del joven al adulto, en este reflejo con las culturas ancestrales y donde hay un carácter que es importante destacar. Muchas veces algo que admiro mucho de las culturas es esto de las culturas anteriores, eh, esto de permitir un anclaje a partir del rito de paso. Son conocidos, no sé, ir y caminar sobre las brasas o dejarte atado en la montaña para que te muerdan las hormigas. Bueno, es fuerte, sí, tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver con una cuestión de conexión con lo natural, tiene que ver con una cuestión de ofrenda, tiene que ver con una cuestión de ofrendar. A mí eso me parece sumamente importante en un rito de paso de hoy en día, poder volver a encontrarse con una ofrenda, con esa ofrenda de esta etapa, de lo que estoy vivenciando. Incluso se me viene mucho esto que traías de la celebración, cómo en cada etapa es importante la comunicación con un rito de paso. Yo veo, por ejemplo, una etapa, y simplemente como ejemplo, para no irme tanto, pero una etapa de un hombre creador, que muchas veces es relacionado con la paternidad. Bueno, ¿cómo se celebra una paternidad? Vos ves una maternidad y se hace el baby shower, que no sé si es una celebración a la madre o al bebé, todavía no me queda claro, porque los regalos son para el bebé, no son para la madre. Pero bueno, pongámosle ahí, podemos encontrar un gris. Sin embargo, el padre directamente, así como, que bien, loco, o te gastan todavía. Y nada más, Bueno, no hay una celebración, no hay una bienvenida a la paternidad, bienvenida a tu creación, algo. Obviamente que creación no es solamente paternidad, es como bien traías vos, proyectos, bueno, joya, algo. Vamos agarrándonos de a poco, me parece importante ir destacando eso en la masculinidad y permitírnoslo tal cual, desde un espacio de celebración, desde un espacio de celebración y desde esa llegada. Y como los ritos de paso, algo que parece tan sencillo, también tiene una incidencia muy fuerte. Eh, sí. Hay un filósofo que es surcoreano, que no me voy a acordar el nombre, que es un genio, que trabaja el tema es actual y trabaja la incidencia de la falta de ritos de paso en la sociedad. Entonces habla de todo esto del cuarentón adolescente y de cómo el sistema pretende seguir culturalizando de una forma no tan sana al pensamiento infantil, pensamiento inmaduro, que no es el niño despierto, es llevarnos
a sostenernos en un pensamiento inmaduro, en informaciones inmaduras, amarillismo, bueno, todos esos temas. No entremos tanto en eso, sí que los ritos de paso marcan eso, marcan una instancia de la vivencia con, si volvemos a al de la niñez, yo diría que es la conciencia de responsabilidades, de darme cuenta con este niño que era abandonado en la montaña por unos días, darse cuenta de que depende de sí mismo y que al mismo tiempo su alrededor lo provee, conexión con lo natural, y que depende de sí mismo, que él es responsable de sí mismo si se encuentra mañana con un puma enfrente. Entonces, ese era el mensaje, ¿no? Las responsabilidades y lo importante de sostener tu vitalidad para con tu tribu en ese momento. También le daban el espacio para que tuviese conciencia de cómo su persona, su identidad y su presencia eran importantes, sumamente importantes, para esa comunidad. Y de una forma concreta, no solamente desde un lugar de sos importante para nosotros, no, sino desde un lugar de cuidado, de un lugar del rol del varón para con esa tribu, bueno, un montón de cosas que hoy me parece clave para trabajar en un niño, en un adolescente, para con la familia. Sí, los ritos de paso. Creo que la palabra que usaste es el anclaje. Son Ujú. son que en el simbolismo también de una celebración en sí misma o de una actividad que tenga que ver con eso, es como anclamos y recordamos y traemos aquí a la tierra, esto significa una transformación de esto, de esto, de esto y de esto. Y bueno, y a partir de ahí aparecen como puede ser en ese caso, que va más allá solo de lo simbólico, sino de una actividad en sí misma, de, bueno, vos podés valerte de vos mismo, también ahí. Byung-Chul Han es el filósofo. Esa, me encanta, ay, me encanta. Son buenos nerds esto, me encanta que tenga ahí el alto equipo. Vengo leyéndolo estos meses, ya tengo ganas de hacer ahí unos vivos sobre eso. Mirá, me lo seguís trayendo, lo estaba postergando, pero sigue apareciendo, Sí, es tan actual en todo mandale, aspecto. es copado. Me gusta mucho también, lo he leído, lo he visto unos videos y es copado. Recomendado, gente. Bueno, algo que me parece que no podemos dejar pasar sobre este tema de las heridas. Que decíamos, bueno, influyen y después si no las trabajás se van repitiendo en nuestra vida. Eh, y claro, hay mucha resistencia a trabajarlo, ¿sí? Porque estamos los loquitos que nos encanta meternos a fondo, ¿qué más me pasa? ¿Qué más me pasó? Que toda la familia, que nos cuenten todo. Y, y bueno, y las cosas que no nos damos cuenta nosotros mismos, pero también hay muchas personas que tienen mucha resistencia, que llegan a las sesiones con mucha resistencia, a los círculos, por algo llegan, pero quizás como, no, bueno, hay cosas que no, por ahí no, o no lo mencionan, y me parece re importante traer acá en este vivo para quienes lo escuchen, lo vean, el tema de cómo puede influir en tu vida, eh, ir más allá, digamos, trascender esas heridas o no, ¿no? Porque no es solamente, bueno, porque, no sé, porque te genera algo, alguna incomodidad, alguna angustia, eh, no es solamente lo que sientas aquí adentro, sino es cómo eso va a influir en tu vida. Ujú. Entonces, en, en esto, por ejemplo, en esto de cómo vamos creando nuestra vida, cómo vamos creando proyectos, cómo vamos creando, somos, la otra vez pensaba en una de las frases de base de los títulos, ¿no? De la terapia menstrual es que las mujeres somos creadoras por naturaleza, madres por elección, ¿sí? No todas las mujeres eligen ser madres. Y en realidad yo pensaba, todos los seres somos creadores por naturaleza, porque somos cíclicos, ¿no? Sin importar género. Y entonces vamos creando nuestra cotidianidad, vamos creando nuestra vida, vamos creando artísticamente, vamos creando proyectos, vamos creando familia, vamos creando grupos, amigos. Y en esas creaciones yo sentía, digo, bueno, ¿cómo influyen las heridas portales de la niñez cuando no las trabajamos, cuando no las trascendemos? Y bueno, claro, lo más
por ahí para mí, como fue mucho más fácil ver esto de, de la sobreprotección, cómo se expresa después en esto de hipercrítico, lo que ya mencionamos antes, ¿no? Supercrítico, quiero hacer algo, pero ay no, porque yo no sé esa parte, así que todavía no, lo dejo para después, entonces ahí lo vamos postergando, o como esa sensación de que no está perfecto, de que tiene que estar perfecto para poder expresar esa forma de mí que quiere venir al mundo, ¿sí? O no, mi hijo no va a tener lo suficiente, no le puedo dar todo lo que va a necesitar, no, entonces no lo voy a traer a este mundo, mi proyecto, no estoy lista, tengo que seguir formándome, y no salen nunca, pasan de una facultad a la otra, ¿no? Tiene que ser todo perfecto antes de crear eso propio que yo elijo para mi vida, ¿no? Siempre estoy trabajando para otro porque lo propio no estoy lista. Esa por ahí es como la que se me viene más fácil en mi caso, pero después pensaba también en esto de las creaciones, la herida de... Ahí tengo el gato que está tan inquieto acá. Que tiene que ser acá, arriba de la mesa. La herida del abandono influye un montón, por ejemplo, son algunos aspectos que a mí se me vienen, quizás a vos te surjan otros. En nuestra vida, si no la trabajamos, si no vemos cómo trascenderla, que trascenderla tiene que ver con, no es que me olvido de esa herida, es que la transformo, la trabajo tanto que se convierte en algo, en un valor para mí, ¿no? Como eso que a mí me dolió tanto, yo lo proceso y le encuentro un sentido en mi vida, le encuentro el aprendizaje y hasta puedo acompañar a otras personas a transitarlo, o puedo encontrar en mí un valor que yo desconocía y que a partir de aquella herida lo puedo ver. Si se me apaga, voy a entrar por el otro porque parece que estoy con poca batería. Y entonces, en esta, la del abandono, aparece esto de buscar afuera, buscar en otro, algo que yo necesito. Es estar constantemente buscando en otro, en vez de buscar y decir, bueno, pero si yo estoy viendo eso en el otro, es porque yo también lo tengo, ¿no? El espejo, la ley del espejo. Si a mí no me atrayera tanto algo de esa persona, bueno, no sería tan importante, pero si me atrae tanto es porque está en mí también. Entonces lo voy a buscar en mí, pero sucede mucho ahí, la herida del abandono yo siento que conecta después en la vida adulta, aparece esto de buscar afuera o de sentirme que yo no soy capaz, porque es el anhelo de que venga de afuera, ¿no? Es algún ser que nos tuvo, ese anhelo se expresa después en nuestra vida creativa de esa forma, y de estar constantemente buscando afuera. Y se asimilan mucho, ¿no? En esto las heridas a veces. Y después los abusos que vos traías, el tema de la culpa, muchas veces surge la culpa de yo habré hecho algo para que, ¿no? Para sufrir ese abuso, habrá sido mi culpa. Eso aparece todo el tiempo. Me imagino que en los varones también debe surgir, en las mujeres también. Y ahí yo lo asocio mucho con el merecimiento, cuando ya somos adultos, de sentirme merecedor o no, ¿no? Como si logro eso que yo quiero, si manifiesto eso que quiero, me voy a sentir culpable porque no, debería sufrirlo más, debería esforzarme más, o si lo logro tiene que ser a través del sufrimiento y de mucho esfuerzo, ¿sí? Entonces, veo ahí como que esa herida se expresa mucho en la sensación de falta de merecimiento, de no merecimiento, de culpa ante el logro, de sentir que debería ser más esforzado. Y me parece re importante traerlo porque son las expresiones de adultos que si yo no tomo mi lugar y mi rol de adulta de decir, bueno, voy a ir a sanar a mi niña, ya está, lo que pasó en su momento, bueno, seguramente haya mucho que yo pueda hacer en torno a esas personas, a veces sí, a veces no, pero solo yo puedo hacerme cargo. Sí, sí, coincido plenamente. Cada herida va teniendo esa manifestación que como decía antes, resueno que la de las niñez se transforman en las más complejas al ser aquellas que
que han tenido más tiempo y posibilidades de tomar otras capas de significados encima. Y, y a la par de eso, esta exposición ante nosotros, ante nuestro presente, de aquellas situaciones inconclusas que han existido en el pasado. Y, y esto es muy importante traerlo por el hecho de que muchas veces, si nos ocupamos, como bien decía Juli, si estamos ante la manifestación de una situación que tiene que ver con el abandono de nuestros padres, de mi madre, de mi padre, o que tiene que ver con un abuso, o que está relacionado con una sobreprotección, lo que sea, y yo me dedico a traerlo a mi pareja y a intentar resolver solamente eso que tengo enfrente, es como que tengo un cajón de manzanas podridas y me dedico a tirar las que están en la primera capa, las que están arriba. Tiro las de arriba y vuelvo a poner nuevas y las de abajo siguen podridas. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Y cada vez la putrefacción va a ser más rápida de las manzanas que vuelvo a poner encima. Y sí, ese es el gran desafío, de poder permitírnoslo, porque nos va a terminar comiendo esa putrefacción. En verdad, es un espacio donde lo evado porque duele, se va a manifestar, se va a manifestar. Esa, todo lo que aparece es, se, se, se manifiesta en función de esa fuerza que estamos pudiendo ver y que si yo lo evito, cada vez va a llegar con mayor fuerza esa exposición enfrente y que es necesario trabajarlo. Existen, algo que agradezco mucho y con esto lo que estamos habitando, existen espacios colectivos, resueno que más de mujeres que de varones, sin embargo existen espacios colectivos, existen tribus. Ante todo, lo que a mí me ha servido, recomiendo el trabajo en grupo, el trabajo de ser apapachado por más de una persona y que al mismo tiempo trae mucho de esto, de este reconocimiento de la no soledad ante una herida, de wow, somos varias, somos varios los que hemos vivido esto y poder nutrirnos de esa experiencia de la otra persona y de cómo nos va llegando. Eh, por supuesto que toda herramienta de introspección y toda herramienta que nos comunique es bienvenida. La propuesta esta ha llevado desde la terapia, que es directamente incisivo a esto que estamos trabajando. Luego hay personas que llegan por diferentes caminos y que de no existir esto no tendrían con qué pagar el monotributo los psicólogos. Digamos, esto está buenísimo que pueda estar para esa nutrición, ¿sí? El hecho bueno, de poder trabajarlo en conciencia y hacernos cargo, eso. Ante todo el traer el hacernos cargo. Sí. Y bueno, y de los ejemplos también, de los ejemplos de lo masculino, que hay tantos y tantas vidas diferentes. Sí puedo traer mucho, y en la vivencia personal, a veces con lo de la sobreprotección, como esta herida que traíamos recién, de las más ambiguas, el abrazo de los dos límites. Quizás ser el que sobreprotejo a esa pareja, a esa relación, doy más de mí, no más que la otra persona, porque eso es relativo, sino el hecho de doy más a la relación que a mí mismo. Me dejo de lado por tal o cual cosa, por ese cuidado, por ese apañe, porque se construya de la forma en que yo creo que es la indicada. Mucho a esto, esta imposición de la maternidad, que es la buena maternidad, y no dejar que el niño elija. Eso o todo lo contrario. Entro en una pareja, en una relación y me siento asfixiado, me quiero ir. Acontecen situaciones, infidelidades u otras cosas para detonar la relación porque no sé cómo expresar que me quiero ir, porque temo al conflicto. Entonces hago que explote y me voy. Y no tolero porque me siento ahogado. Bueno, eso no viene de una pareja. Muchas veces pasa de estar en pareja y sentirse ahogado y la otra persona, bueno, hace lo que quiera, o sea, está todo bien. Y sentir esa sobreoxigenación igual. Bueno, ahí va. Y es poder darnos cuenta de visualizar y decir, ¿qué onda? Se puede estar manifestando y al mismo tiempo saber que esas heridas habitan en nosotros
y somos nosotros o nosotras los reflectores de estos procesos. Entonces muchas veces ese drama habita en nuestra mente o habita en nuestro entorno proyectado por nosotros o por nosotras. Entonces esa es la clave de poder darnos cuenta de dónde viene el halo de luz de ese proyector. Y nos damos cuenta que sale de acá. Entonces decir, apa, soy yo el que está generando bardo acá. Claramente esto no es de esta persona, viene de otro lado. Esa es una de las cuestiones quizás más simples para darnos cuenta. Posicionarnos, a mí me sirve mucho esto de y lo traigo mucho en los talleres, de posicionarnos como observadores. De si fuese una tercera persona, ¿cómo se manifiesta esto? Y le doy cuenta y digo, uy, es más mío. Bueno, entonces no es de esta persona, viene de algo tuyo. Ya veremos qué. Ahí está el laburo este que digo que paga los monotributos. Pero después, mientras tanto, vamos a ver con qué nos encontramos. Sí que hay cuestiones concretas. Sí que de nuevo lo digo, hay herramientas concretas. Aguante la terapia menstrual, aguante la terapia de ciclicidad masculina y todas las otras. Y que para mí es mucho mejor habitarlo en colectivo y animarse porque eso es lo más importante para mí, que lo traigo mucho, sobre todo en la masculinidad, de la no soledad, de que hay espacios, hay tecnologías, hay medios de contacto. Si después ya no quiero y estás evadiendo, y no está mal, pero aceptalo. Estoy evadiendo, no me estoy haciendo cargo. No diga, ay, no hay nadie que hable de esto. No, no pasa. Así que, bueno, está buenísimo ahí. Bienvenido a hacerse cargo. Y mensaje directo por las redes si hay algún mambo para resolver. Bueno, esto de las herramientas que traías, está este tema de que todos en sí mismos, las personas, todos tenemos herramientas para transitar, porque por algo hemos elegido eso para nuestra vida desde un lugar muy, desde, desde antes de nacer, o desde, vaya a saber, ¿no? Pero es lo que estamos transitando, entonces las herramientas las tenemos, y algunas están dormidas, hay otras que no las tenemos, bueno, hay que buscarlas, hay que construirlas, aprenderlas, transitarlas, las personas que facilitamos herramientas, como vos, como yo, como tantos otros, es cuestión de buscar, como estás diciendo. También hay esto, bueno, nosotros hemos también otro proyecto hermoso que compartimos es lo de Terapias Mendoza, en donde lo que hacemos es difundir terapias. ¿Por qué? O sistemas de integración, sistemas holísticos, porque cada persona quizás haya alguna terapia que le va a servir o resonar más en algún momento de su vida, quizás después cambia en otro, entonces es como, aquí aparece también una energía bien de la niñez, de la curiosidad, como de metete a buscar, metete a probar, que no significa andar saltando de una a otra, ojo ahí con eso, porque eso también pasa mucho, ¿no? Como no le doy, voy de una a otra y no le doy continuidad a ninguno de esos procesos. Pero bueno, sí hay una búsqueda curiosa ahí, inicial, hasta que doy con algo y ahí me puedo sostener un tiempo más para profundizar en alguna temática, y que está bueno hacerla, porque tiene que ver también con esto de, bueno, las múltiples formas de expresión que hay en todos nosotros. Yo trabajo con danza, por ejemplo, entonces en mis sesiones de terapia menstrual uso muchísimo la danza, la meditación, la música, todo lo que tenga que ver con el movimiento. Pero también hay mujeres que trabajan con la respiración ovárica, que es una maravilla, o simplemente, bueno, las sesiones más de palabra, para quien resuena más, como decías vos, ya sea tanto con psicólogos o con distintos tipos de terapias, la Gestalt, bueno, las miles de opciones, como buscar ahí, informarse también, leer, porque esa variedad de opciones no existe solo porque sí, existe porque a cada persona le ayuda una o la otra. Entonces, y lo grupal también, acá aparece lo grupal y lo individual, yo también fomento mucho lo grupal, pero claro, hay situaciones en donde por algún motivo esa mujer necesita estar solo conmigo en una sesión de terapia. Y listo, vamos por ahí, quizás después ya te animás más a lo grupal, porque claro, implica una exposición también a veces, y si uno no lo tiene muy asumido, más difícil es a veces exponer. Entonces, parece que es eso, como construir y permitirse esa exploración. Bueno, de hecho, esta etapa, yo trabajo mucho con los elementos, y esta etapa de la niñez conecta esencialmente con dos elementos, con el fuego y con el aire, ¿sí?
con el aire en el sentido de lo liviano, ¿vieron? Que la niñez tiene eso como, está todo bien y es el juego, es jugar, es reírme, es divertirme, es la alegría. Eh, entonces, activar eso en nosotros también, recordar que eso está en cada uno de nosotros. Y el fuego, que tiene más de lo yang, ¿no? Más esta energía de acción, ¿no? Activo, ¿no? Sí, alegría, liviano, pero en acción, me Ujú. muevo, empiezo. Es la chispa inicial esa de que para esto de decir, bueno, voy a empezar a trabajar mi camino, a trabajarme a mí mismo, mis procesos, mis dolores, mis heridas. Hay un fueguito ahí, una chispa que hay que poner porque si no, no se enciende. Y eso requiere, la chispa requiere como un movimiento intenso, así como, vamos, dale, me muevo, ¿no? Activo, no es como, bueno, me dejo y nada más. No, hay un momento en donde hay que encender ese fuego. Y bueno, tiene que ver, el otro día lo traíamos, la chispa de los inicios, ¿no? El fuego de los inicios. Entonces ahí esa conjunción de aire y fuego, que si le pongo demasiado aire, y eh, capaz que lo estoy hueveando un rato en vez de meterme en las profundidades, ¿no? Ujú. Pero, también hace hace falta entrar en la palabra del aire, hace falta revisar, repasar qué ha pasado con mi linaje, ¿no? Esas memorias que tienen que ver con el aire. Y a la vez el sostener a ese fueguito que dice, bueno, ¿y para qué estoy haciendo todo este proceso? Y porque quiero sanar. eh, en ese inicio que a veces suele ser difícil, como el otro día que se nos cortó internet, me aparecen las esfinges, y decir, bueno, aparece ahí, me está diciendo que acá hay algo importante, voy a seguir, no lo voy a soltar. Tal cual. Que bueno, eso, invitación ahí a transitarse en sus procesos, a tomar la decisión inicial ahí, a empezar a buscar, a curiosear, a evocar a tu niño, niña interna para los procesos. Sí, tal cual. Gracias, hermana. Resueno mucho con este doble punto y tan importante de por un lado, tener lo más cerca que sea posible hoy en día en conciencia a ese niño, a esa niña interna, traerlo presente, que es lo más sanador que hay, traerlo presente, volver a encontrarnos, y luego esta conciencia de estas nuevas etapas o del tiempo que pasa tras una herida, no pretender que es esta sanación de la cultura de la inmediatez. Pues muchas veces como tenemos una década o más tapando esa herida y de pronto quiero ir a hacer una sesión de algo para que se vaya. Y no pasa Ya está. eso. No pasa, y esto que es clave para mí, esto que bien decía, hay muchísimas herramientas hoy por suerte y que puede que una resuene para una persona y otra para otra. Sí que la que resuene se pueda sostener en un tiempito. ¿Por qué? Porque si no, genera esto de no permitirnos del aire del fuego, quedarnos en el aire, es como todo queda acá, todo buscando entender la situación. Cuando de niño nosotros no entendemos las cosas, nos pasan en el cuerpo y es gráfico, como un abuso, ¿no? Como esta herida portal tan fuerte. Sucede, se ancla. Entonces yo busco durante la sanación entenderla. Está bien, pero no es solo esto, es poder permitirnos el bajarla. Y que a veces, y esto lo comparto, me parece importante, a veces de tanto que hay, de tanta oferta, terminamos generando una nueva capa en versión holística. Es decir, ¿sabés qué? Me di cuenta que no fui yo, fue Scorpio. Nah, ¿qué onda? ¿Viste? Como, no fui yo, fue mi conjunción que está, fuiste vos. y hay mucho eso, ¿viste? Como, que si te sirve, está bien, sin embargo, no resuena que sirva para sanar, sí sirve para sanar, pero muchas veces está interpretado a este espacio de nuevamente, como decía, esto de la Claro. justificación anterior. Eh, Que te sirva para comprender y exacto, y ahí hacer bájalo, lo que hay y ir más allá. ahí va. Claro. Muchas veces percibo que alimenta un nuevo personaje, una nueva máscara ante esa situación y me relaja porque no fui yo, fue un planeta. Entonces, ¿qué onda? Como de nuevo, ya no fue mi papá, mi mamá, fue Plutón o fue Quirón, que lo tengo justo ahí en Cáncer, entonces re loco. No,
O sea que yo con mi luna en cáncer, digamos, ya puedo, no hace falta, no pasa nada con ser tan enroscada y detallista, digamos, va Claro, por y ahí, nos claro. pasa que es como, bueno, yo también tengo mi luna en cáncer, entonces yo ya sé que de cajón tengo manso mambo con mi vieja. Claro, Bueno, buenísimo, pero eso me permite ver la luna en cáncer. Dice, vos, Daniel, tenés mansos mambos con tu mamá porque tenés luna en cáncer. Pero yo no puedo decir, ay, la luna en cáncer tiene manso ah, mambo listo. con mi vieja. No, soy yo. Bueno, Te eso, toca a vos claro, laburar. que lo resuelva la luna. Nah. Así que vamos con esa. Tal cual. Ay, qué grande. Bueno. Bueno, podríamos seguir hablando horas y horas, ¿no es cierto? Mucho, Pero, mucho, mucho. pero vamos a dejar para la siguiente etapa que seguro vamos a abrir 10.000 puertas más ahí. Así que bueno, gracias ahí por concluir este inicio. Ajá. Y, y bueno, ya gracias a quienes se sumaron, a quienes van a escuchar después y bueno, nos encontraremos nuevamente pronto, ya iremos a coordinar ahí, definir y contarles cuándo, para hablar de la siguiente etapa de esta hombre y mujer, esta energía de lo alquímico y lo Uf, sexual. Oh, bien vamos nomás. interesante. Va a estar bueno eso. De una. Hermoso compartir, hermana. Como siempre. Gracias. Sí. Te manda saludos el Erebo. Acá les mando saludos a todos. Ay, qué grande, el gordo. Abrazo grande desde los Tunuyanes. Aquí desde la mountain. Abrazo. Grande, hermoso.